Bueno, ya estoy compartiendo la pantalla. Y vamos a recordar de manera así general, desde el inicio. Recordemos que para iniciar la replicación se requiere de la acción secuencial de varias enzimas para el establecimiento de las horquillas de replicación en un sitio en particular que se le conoce como el órice. Entonces, el órice, recordemos que es una secuencia corta de nucleótidos, 246 pares de bases, que se caracteriza por tener secuencias repetitivas. Y el proceso comienza con la metilación de las repeticiones de 13 pares de bases, específicamente por la enzima Dan-metilasa, la cual adiciona el grupo metilo en la adenina de las secuencias GATC de 13 pares de bases. Recuerde que son 3, están en tándem. Luego viene, después de eso, el reclutamiento de la proteína DNA de manera cooperativa a las secuencias de 9 pares de bases, de las repeticiones de 9 pares de bases. Esa unión cooperativa favorece la formación de una estructura helicoidal que genera tensión y que favorece el desenrollamiento de las repeticiones de 13 pares de bases, porque recuerden que son ricas en adeninas timinas. Tiene 2 puentes de hidrógeno, entonces es fácil poder eliminar esos puentes de hidrógeno y desnaturalizar el ADN. Pero también al mismo tiempo, ese desenrollamiento local es estimulado por la proteína HU. Esto es con el objetivo de tener un segmento desenrollado, un pedacito de DNA desenrollado para hacer el montaje de la DNA-B, que es la helicasa. Esta DNA-B se va a unir a cada horquilla de replicación mediante la asistencia de la proteína DNA-C. Recuerden que DNA-B y DNA-C forman un complejo. DNA-C asiste a DNA-B a que quede enganchada en la cadena sencilla de DNA en cada horquilla de replicación, como lo vemos aquí. Entonces tenemos 2 horquillas de replicación y cada helicasa, que es hexamérica, queda enganchada en la cadena sencilla de DNA y posteriormente la DNA-C ya se desensambla del complejo y las cadenas sencillas son estabilizadas por SSB. Bajo esta condición, la primasa, que es la DNA-G, puede hacer la síntesis de los cebadores en cada horquilla de replicación. Recuerden que cada horquilla de replicación se va a sintetizar una cadena continua y una cadena discontinua. Esto es el inicio. Esto involucra prácticamente el inicio de la replicación. Ya que tenemos todo dispuesto para que pueda la DNA polimerasa 3 hacer el proceso de síntesis, o lo que se le conoce la etapa de elongación, entonces ya va a empezar a adicionar desoxirribonucleótidos sintetizando las cadenas nuevas, siguiendo las reglas de apareamiento de Watson y Crick. Aquí podemos ver nuevamente la estructura helicoidal que decíamos que se forma con la unión de la cooperativa de la DNA-A, el desenrollamiento local en las 13 pares de base, el anclaje de la proteína DNA-B, que es la helicasa en cada horquilla de replicación, disociación de la proteína DNA-C y finalmente pues estabilización de cadenas sencillas y síntesis de cebadores. Luego la holoenzima DNA polimerasa 3 se tiene que reclutar a cada horquilla de replicación para hacer la elongación de los cebadores y por lo tanto comenzar la síntesis de DNA, comenzar la etapa de elongación. Decíamos que con la hebra continua no hay mucho que explicar,
porque tiene la dirección de síntesis, va en dirección 5'3', su núcleo de polimerización está sintetizando la cadena continua. En donde hay un poquito de explicación es en el núcleo que polimeriza la cadena discontinua o la cadena retrasada, ya que la dirección de esa cadena tiene que ir en dirección 3 a 5. No se puede sintetizar de manera continua por esa razón, porque iría en dirección 3 a 5. De tal manera que el núcleo de polimerización sintetiza esa cadena de manera fragmentada, a través de pequeños fragmentos aproximadamente de unos 10 nucleótidos. Por lo tanto, se necesita de una constante actividad en la cual vemos aquí que la primasa, por ejemplo, en una serie de eventos que dijimos, los describimos, mencionábamos que mientras la helicasa estaba desenrollando, la topoisomerasa estaba aliviando tensiones estructurales, la primasa sintetizaba el cebador de un fragmento de Okazaki, mientras los núcleos están polimerizando la cadena continua y la cadena discontinua. Una vez que queda sintetizado el cebador, este cebador con su cadena continua se asocia a las subunidades beta abrazadera y esto al complejo de carga. Termina la síntesis de un fragmento de Okazaki, este es liberado del núcleo que está polimerizando y se desprende este fragmento con todas sus subunidades beta abrazadera. Inmediatamente entonces el complejo de carga participa aquí en asociar a estas beta abrazaderas con el núcleo de polimerización para que éste comience la síntesis de un nuevo fragmento de Okazaki. Y entonces volvemos a la condición inicial en que se continúa la polimerización, la helicasa abre y así. Esto es un proceso sincronizado, coordinado, simultáneo, en el cual se está llevando a cabo a una gran velocidad la síntesis de las cadenas por cada horquilla de replicación. Llegado un determinado momento, estas horquillas se tienen que detener. Y decíamos que así como hay secuencias de inicio, también hay secuencias de término. Y se han encontrado secuencias de DNA denominadas como secuencias TER, que lo que hacen es reclutar a proteínas llamadas TUS. Forman entonces complejos TER-TUS que estarían haciendo una función como de trampa en donde entran las DNAs polimerasas y quedan ahí atrapadas, frenando su velocidad de polimerización y por lo tanto deteniendo la horquilla de replicación. Decíamos que estas secuencias TER y sus proteínas reclutadas forman estos complejos, pero que tienen una cierta dirección. Mencionábamos que entonces cada horquilla de replicación tiene velocidades diferentes y entonces esto está, digámosle así, diseñado para que independientemente de qué horquilla de replicación llegue primero a las secuencias TER-TUS, pues bueno, encontrará sus complejos que la van a detener. Los complejos que detienen a la horquilla de replicación tienen la dirección contraria al movimiento de la horquilla. Entonces ya expliqué esto que quedan detenidos y la horquilla que viene retrasada se detiene por coalición con la horquilla ya previamente detenida. De esta manera se frena la velocidad de polimerización, las dos horquillas de replicación quedan detenidas y se desprenden del DNA. Pero como bien sabemos, pues el DNA es un hilito, es una hebrita. Ajá. Es de diámetro, habíamos dicho, 2 nanómetros de diámetro. Es sumamente delgado. Las proteínas que se unen a él, pues son de alto peso molecular. Por lo tanto, entonces, cuando una proteína está unida al DNA, abarca una secuencia
de nucleótidos, ¿no? Entonces imaginemos que este es el DNA y una proteína que se une a él, pues abarca cierta cantidad de secuencias nucleotídicas. Ahora imaginemos que el DNA ya está replicado y que hay dos horquillas de replicación detenidas, complejos, formados por una gran cantidad de proteínas. Están las SSBs, las helicasas, las primasas, la DNA polimerasa 3. Entonces vimos que la DNA polimerasa 3 tiene más de 10 subunidades. Entonces es un complejo molecular grande que al estar aquí anclado al DNA, pues ocupa parte de, ocupa un segmento de secuencia de ADN, ¿sí? Entonces, si las horquillas de replicación ya se detuvieron, ya están detenidas, ahí exactamente en donde las DNAs polimerasas estaban asociadas, ese pedazo de DNA queda sin replicar. ¿Por qué? Porque está ocupado por la maquinaria enzimática. Entonces, si nosotros, esto era para ver la dirección de las señales TER y de las proteínas TUS, pero eso ya se los expliqué en la clase anterior. Entonces, si nosotros vemos esto que les estoy comentando, pues así se vería, ¿no? Esto ya es el DNA replicado. Y este pedacito que vemos acá, si nosotros lo ampliáramos, se vería algo como esto. Este pedazo de DNA todavía no se replica. ¿Por qué todavía no se replica? Porque este DNA estaba siendo ocupado por las maquinarias enzimáticas. Una vez que ya se detuvieron las horquillas de replicación y las proteínas que estaban unidas a él, los replisomas, como ya les había yo dicho que se llaman, se desprenden. Y este pedacito de DNA, ocupado por las DNAs polimerasas, tiene que terminar de replicarse. Para eso entonces se utiliza otra DNA polimerasa que termina la replicación de este pedacito, replica este último pedacito, por lo tanto es completar la replicación y producto de completar esa replicación, los cromosomas, los genomas ya replicados o duplicados quedan concatenados. ¿Por qué? Porque estamos hablando de moléculas circulares cerradas, que al duplicarse, como son circulares cerradas, quedan como si fueran dos anillos entrelazados. Ajá. Por lo tanto, estos se tienen que desencadenar para tener ya los dos cromosomas circulares cerrados perfectamente separados uno del otro y así entonces se proceda ya a la división de este celular por fisión binaria, porque recuerden que la replicación solamente se hace cuando las células se dividen. Los procariotes se dividen por fisión binaria, entonces hay toda una serie de pasos para que se lleve a cabo este tipo de división. ¿Quién desencadena a los cromosomas? Se le dice cuando están encadenados o concatenados, ¿quién hace este trabajo de desencadenarlos? Bueno, pues aquí está escrito una topoisomerasa. Recuerden que las topoisomerasas lo que hacen es desanudar al DNA. Hacen un corte momentáneo, transitorio, y luego lo vuelven a unir. Por lo tanto, entonces, una topoisomerasa hace este trabajo y desencadena a los cromosomas para tenerlos ya completamente separados. La topoisomerasa que hace esa labor es la DNA topoisomerasa 4. No confundirla con la topoisomerasa 2, o que también se le llama girasa, porque esa lo que está haciendo es desenredar el DNA durante la síntesis. Aquí la que hace el desencadenamiento es la topoisomerasa 4, pero su principio es el mismo, su actividad es la misma que la topoisomerasa tipo 2. Bueno, más bien topoisomerasa 2, ¿sí? Bueno,
Y con esto termina el proceso de replicación. Entonces, la replicación, la terminación de la replicación implicaría la formación de los complejos TER-TUS, luego el frenado de la velocidad de polimerización por los complejos TER-TUS, en donde estos actúan como trampas para atrapar a las DNA polimerasas 3 y así frenar su velocidad de polimerización. Una vez detenidas la horquilla de replicación por los complejos TER-TUS, la horquilla de replicación restante es detenida por coalición. Las horquillas se detienen, luego se desensamblan todos los replisomas y el DNA que no ha sido replicado es sintetizado por otra DNA polimerasa. Finalmente, el producto son cromosomas encadenados o concatenados, que son, pues ahora sí que desencadenados por la acción de la DNA topoisomerasa 4. Y ya finalmente pues se procede a la cuestión de la división celular. Pero esto ya es el proceso celular. ¿Okay? El proceso molecular que estamos describiendo, hasta aquí termina la replicación de los eucariotas, de los procariotas. ¿Sí? ¿Es claro entonces? Sí, profe, está claro. Sí, profesora. Ok. Bueno, entonces, ¿alguna duda, comentario? No, profe, ninguna. No, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a explicar el proceso de replicación en eucariotas. De hecho, pues el mecanismo de polimerización, las reacciones enzimáticas y las enzimas requeridas son muy parecidas. O sea, también el evento de replicación también se explica a través del inicio, la elongación y la terminación. Y también se necesitan de una maquinaria enzimática que abra el DNA, que estabilice las cadenas sencillas, que haya síntesis de cebadores y las DNAs polimerasas que hagan la síntesis de la cadena continua y discontinua, de las enzimas que se encarguen también de la eliminación de cebadores y del sellado de los enlaces fosfodiéster para unir a los fragmentos de Okazaki. Todo eso se tiene que hacer también en las células eucariotas y involucrarían en sí la catálisis de las mismas reacciones. La diferencia consistiría en que, pues, las enzimas, por ejemplo, en los eucariotes, son complejos que requieren de la asistencia de muchas más subunidades. En esos términos, pues entonces sí, los replisomas de las células eucariotas sí son más complejos, se requiere de la coordinación de una gran cantidad de proteínas. Sin embargo, la idea es explicarlo de manera general y que sobre todo contrasten entre lo que sucede en el procarionte y qué es lo que sucede en el eucarionte. Bueno, entonces,
Pues la replicación en eucariotas. Aquí yo les puse una representación esquemática para ir haciendo comparaciones, para ir haciendo qué existe en los procariotes, en las bacterias, y qué existe en las células eucariotas. De hecho, así como E. coli sirve como modelo para los procariotes, en eucariotes también hay un modelo, también se utilizan organismos modelo, y en este caso mucho de lo que uno explica, por ejemplo, en una clase, es utilizado, la información utilizada es de eucariotes unicelulares, que son de levaduras, son hongos unicelulares. Saccharomyces cerevisiae es uno de los modelos que se utiliza para estudiar todos estos procesos moleculares. Entonces, pues la información que les voy a dar es precisamente en este tipo de eucariotas. Si uno indaga y busca más información, pues seguramente en eucariotas superiores también habrá particularidades, ¿ok? Entonces, pues consideren que esta información es en modelos, en organismos modelos, en Escherichia coli y en Saccharomyces cerevisiae. Bueno, empezamos. En el caso de las bacterias, empezamos a hablar de un origen de replicación, de una secuencia denominada ORIC, que es un sitio, una secuencia de DNA con características de secuencias de nucleótidos muy particulares, que era el sitio donde iniciaba la replicación. En una secuencia así como la describimos de ORIC y todo lo demás, ese tipo de secuencias no existe en los eucariotes. No existen esos ORICs con esas repeticiones de 13 pares de bases o de 9 pares de bases. Lo que sí es similar es que la replicación en ambos tipos de células sí inicia en sitios particulares. Sí hay secuencias particulares de inicio de replicación. Pero en eucariotas, esos sitios de inicio de replicación no se parecen en nada al ORIC. De hecho, en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se llaman esas secuencias de inicio de replicación. Entonces, pues el ORIC en los procariotas era metilado por la Dan-metilasa. Luego venía la proteína DNA y luego ya la HU y luego la helicasa y luego ya formaba el complejo con DNA-C y la DNA-B y todo lo demás, ¿no? Bueno, todo eso prácticamente es diferente en las células eucariotas, porque no hay ORICs, tampoco hay Dan-metilasas, tampoco hay DNA, tampoco hay HUs. Aquí lo que hay es orígenes de replicación autónoma, son secuencias particulares, y aparte no nada más hay una, porque el ORIC nada más es una por cromosoma, un solo ORIC, un solo origen de replicación por cromosoma. Incluso si hablamos también de plásmidos, que son materiales extracromosómicos en bacterias y que también se replican, bueno, también tienen su propio ORIC, pero nomás es uno. En cambio, estas secuencias de origen de replicación autónoma en eucariotas hay múltiples. Y de hecho, ¿por qué habrá varias? ¿Por qué habrá varias de estas secuencias orígenes de replicación o secuencias de replicación autónoma? ¿Por qué? ¿Por qué hay varias? ¿Por qué? Porque en la célula eucariota hay una mayor cantidad de información. Si solamente existiera una sola secuencia de origen de replicación, sería muy tardado el proceso de replicación del genoma. Se necesitan, por lo tanto, varias secuencias para iniciar replicación,
para que ésta se haga de una manera mucho más eficiente y pues en menor cantidad de tiempo. Ajá. Entonces, al tener mayor cantidad de información, por eso la necesidad de tener una mayor cantidad de sitios para iniciar la replicación. Asimismo, partimos también de que el DNA en las bacterias son moléculas circulares cerradas, mientras que en los eucariotes son moléculas lineales. Entonces, en cada molécula lineal es un cromosoma. Una molécula lineal de DNA representa un cromosoma, es un cromosoma. Y en cada cromosoma hay múltiples orígenes de replicación. ¿Quién reconoce esos múltiples orígenes de replicación si no hay estas danmetilasas, DNA, etc.? Entonces, lo que hay en eucariotes son también complejos de reconocimiento, pero son estos que están aquí ilustrados en azulito. Estos que están aquí, ORC, que son complejos de reconocimiento del origen. En español serían CRO, complejos de reconocimiento del origen, y aquí, bueno, está en inglés, por eso es ORC. Ajá. Pero tienen esa misma función, identificar el sitio de reconocimiento de origen. ¿Para qué? Pues para reclutar a las proteínas que van a participar en el establecimiento de la horquilla de replicación. Entonces, está bonita esta diapositiva porque va haciendo esta comparativa, ¿no? Tenemos en procariontes, tenemos la DNA, en eucariontes tenemos los complejos CRO o los complejos ORC. Pero están haciendo esta misma función, reconocer a los orígenes de replicación. Luego viene el reclutamiento de las proteínas helicasas. Y aquí vemos que en el caso de las bacterias, pues tenemos la DNA-B, que es una proteína hexamérica, que se recluta por asistencia de la proteína DNA-C y se recluta en cada horquilla de replicación para establecer ya este replicón, ¿no? ¿Qué pasa aquí en los eucariontes? En los eucariontes también se recluta una helicasa, pero esta helicasa aquí se va a llamar MCM2A7. Esto representa 2A7, número de subunidades, y es un rango. Es un rango. Aunque también se le pone que es una proteína hexamérica. Tenemos que las helicasas también se reclutan 2 unidades de helicasa. Pero el reclutamiento aquí es diferente. ¿En qué es diferente? Porque recuerden que en las bacterias, una vez que se unía DNA-A, había un desenrollamiento local. Y una vez que ya estaba ese desenrollamiento local, a la hebra sencilla es que se unía el hexámero como en forma de anillo. Entonces aquí ya se une y ya queda montada la helicasa. Aquí vemos que no hay esa situación. Aquí las helicasas se unen y luego se activan estas helicasas y se separan una de la otra. Al separarse una de la otra y al activarse, pues es que ya se desenrolla el ADN y se reclutan otros complejos más, como por ejemplo puede ser el complejo CDC45 genes. Estos son proteínas muy importantes que interaccionan con la helicasa MCM para el establecimiento del replisoma.
y de la horquilla de replicación, y se requieren, son esenciales para la actividad de la helicasa, en el establecimiento de la horquilla, en el reclutamiento de otros complejos importantes para controlar la replicación y durante todo el proceso de síntesis. De hecho, GIMS es un complejo formado por 4 subunidades y que es esencial. Está aquí representado en estas formas, en donde está CDC45, que tiene actividad de sinasa, y este complejo GIMS, que es, les decía yo, bien importante para vincular a las proteínas que están participando en el proceso de replicación. Aparte de estas helicasas con la CDC45 y GIMS, también se asocian otras proteínas también con actividad de sinasas y que son sobre todo para modular la actividad de las proteínas involucradas en la replicación del DNA. Si vamos a una cuestión, como les decía, en procesos, son los mismos eventos. Los mismos eventos involucran reconocer una secuencia de origen de replicación. Una vez reconocida, reclutar a las helicasas y establecer las cadenas sencillas para tener las 2 horquillas de replicación que se van a mover en dirección opuesta, para que la replicación ocurra de manera bidireccional, ¿sí? Ya que se establecieron estas horquillas de replicación, entonces se tienen que reclutar las DNA polimerasas replicativas. Y aquí hay otra diferencia, porque en las células eucariotas no son una nada más la polimerasa replicativa. En bacterias era la holoenzima DNA polimerasa 3, esa es la que hacía la síntesis de la cadena continua y discontinua. Aquí no, aquí hay colaboración de la DNA polimerasa epsilon, la DNA polimerasa delta, la DNA polimerasa alfa, la DNA polimerasa beta. Entonces son varias DNA polimerasas las que están participando en la síntesis del DNA. Aquí está escrito para que ustedes puedan acceder a esta información y también está representado en forma gráfica. Esta es la replicación en procariontes, en donde tenemos molécula circular cerrada, tenemos un origen de replicación. Ese origen de replicación es reconocido, es metilado y después es reconocido por las proteínas DNA-AS. Luego llega la proteína HU, desenrolla localmente y luego se recluta la helicasa o DNA-B. Se establecen las horquillas de replicación y esta procede mediante el reclutamiento de la holoenzima DNA polimerasa 3 de manera bidireccional para tener el DNA duplicado, obtener 2 genomas completamente replicados, idénticos y perfectamente separados. Entonces ahí tenemos. ¿Cuál es la primera diferencia? Pues que aquí estamos hablando de moléculas circulares cerradas y en el caso de las células eucariotas estamos hablando de moléculas lineales. Entonces, ¿cuáles son sus características? Se hacen cromosomas lineales. No existe ORI-C. Como les decía, en eucariotes el modelo es Saccharomyces cerevisiae, que es un hongo unicelular. Aquí, a los orígenes de replicación se les ha denominado como secuencias de replicación autónoma, abreviadas en español como los SRAs. Entonces, estas secuencias de replicación autónoma son múltiples, hay varias. En un solo cromosoma puede haber varios orígenes de replicación.
Estos orígenes de replicación no son reconocidos por una proteína DNA. No hay estas proteínas DNA. Aquí, en las células eucariotas, lo que hay es un complejo denominado como complejo de reconocimiento del origen, abreviado como CRO o en inglés ORC. ¿Y cuántas unidades son? Son 6 proteínas que reconocen. Por eso en la diapositiva anterior, ay, perdón, ya me pasé todo, dice ORC16, porque son 6 unidades las que forman ese complejo de reconocimiento del origen. Una vez que se reclutó este complejo CRO, se reclutan las helicasas, que en este caso es la helicasa MCM. Estas helicasas se unen en una forma en que las dos están unidas. Si comparamos con esto, ven que no están unidas estas helicasas. Estas helicasas se ensamblan por separado, se enganchan en el DNA por separado, una de la otra. En cambio, en la célula eucariota no. Estas vienen formando un complejo y quedan unidas al DNA, viéndose cara a cara. Posteriormente, estas ya se activan y al activarse pueden desenredar el DNA y lo desenredan moviéndose en dirección opuesta. Y con eso se establecen las horquillas de replicación que se van a mover de manera bidireccional. De hecho, no en todas las secuencias de replicación autónoma se realiza este proceso de activación. Si ustedes se fijan, aquí tenemos varias secuencias de replicación autónoma reconocidas por varios complejos de reconocimiento del origen. También se reclutan sus helicasas, pero no todos los sitios se activan para poder llevarse a cabo la replicación bidireccional. Vieron que de todos estos nada más tenemos activos algunos. Este procedimiento todavía no se sabe cómo es que se elige cuál es el complejo que sí se va a activar y cuáles no. Pero lo que se conoce es que se ensamblan varios y de todos solamente unos son los que activamente ya se hace la replicación del material genético. Estas helicasas MCM necesitan para su activación la presencia de otros complejos. Como ya les había yo dicho, de varias helicasas, sinasas, como puede estar CDC45 y otras sinasas más que están aquí explicadas. También muy esencial y fundamental para vincular con las otras enzimas está el complejo GINS, que les dije en la diapositiva anterior. De tal manera que, pues, las helicasas aquí están interaccionando, forman complejos CDC45, GINS, MCM, que es la unidad de helicasa. Ya que se unieron estas helicasas, entonces se separan una de otra porque estaban de frente a frente, estaban de cara a cara, se activan, se separan y con esta activación y separación se abre el DNA, estableciéndose las dos horquillas de replicación, como les dije, que se mueven en direcciones opuestas. Aquí tendrían que entonces reclutarse las DNA polimerasas replicativas y va a llegar un momento en el que igual las horquillas, al desplazarse en una cadena lineal, va a llegar un momento de punto de encuentro para dar una señal de término de la replicación y obtener, por lo tanto, entonces, de un cromosoma lineal, entonces tenemos el cromosoma ya, 2 cromosomas porque ya están completamente replicados.
Ahora bien, ¿cuáles son esas polimerasas? Esto prácticamente fue en el inicio. Todo esto que acabamos de describir de diferencias o similitudes es prácticamente en el inicio. Ahora, ¿qué pasa en la etapa de elongación? Aquí, ¿cuántas polimerasas están funcionando? Bueno, aquí tenemos una horquilla de replicación y vemos que igual tenemos nuestra licasa, que es la MCM 2A7. Aquí ya debe de estar implícito que está el complejo CDC45 y GINS, porque esos complejos acompañan a la helicasa durante todo el proceso de replicación, desde el inicio hasta todo el transcurso de la síntesis de DNA. También tenemos topoisomerasas, también tenemos SSBs para estabilizar cadenas sencillas. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos varias polimerasas. Tenemos una polimerasa para sintetizar la cadena continua, que sería la DNA polimerasa epsilon. Tenemos también una DNA polimerasa que hacen exactamente lo mismo que las DNA polimerasas de bacterias. Estas DNA polimerasas también catalizan formación de enlaces fosfodiéster, van adicionando deoxinucleótidos, van catalizando la formación de enlaces fosfodiéster en dirección 5 a 3', también corrigen error, hacen exactamente lo mismo. Ahora, la otra DNA polimerasa para la síntesis de los fragmentos de Okazaki es la DNA polimerasa delta. Aquí tenemos la que sintetiza los fragmentos de Okazaki. Luego tenemos la DNA polimerasa beta, que se encarga de la unión de los fragmentos de Okazaki. Esa más o menos estaría haciendo la función de la DNA polimerasa 1. Aquí no está representada la DNA polimerasa beta, pero estaría funcionando aquí como si fuera el análogo a la DNA polimerasa 1. Y aparte tenemos una DNA polimerasa alfa, que está encargada de hacer la síntesis de cadenas cebadoras. Pero es que aquí el cebador es una cadena que combina un pedacito de RNA y un pedacito de DNA. Ahorita explicamos esta cuestión. Primero lo que quería decirles es que existen varias polimerasas replicativas y no nada más es una, pero que sus actividades son como lo que vimos en la DNA polimerasa 3 o DNA polimerasa 1. De hecho, aquí en esta tablita está especificado DNA polimerasa epsilon, síntesis de la hebra, también se le llama conductora. Se le dice de muchas maneras. Hebra continua, adelantada, líder, conductora. Y a la discontinua, pues también se le dice hebra continua, retrasada, etc. Entonces tenemos epsilon para la síntesis de la hebra continua. Polimerasa delta para la polimerización de los fragmentos de Okazaki, que en este caso los fragmentos de Okazaki no son tan grandes. Aquí son más o menos de unos 100 nucleótidos. Los otros, los de procariontes, serán de 1000. Estos son más chiquititos, pueden ser de 100 a 200 nucleótidos. Entonces son mucho más pequeñitos. Luego tenemos la DNA polimerasa beta, que se encarga de la unión de los fragmentos de Okazaki. Bueno, aquí ponen un rango de 250 pares de bases, también representa un promedio. Esta es la que estaría haciendo como que la función de la DNA polimerasa 1. Y luego tenemos otra DNA polimerasa, que es la DNA polimerasa gamma, que esta se encargaría de hacer la síntesis del DNA mitocondrial. Entonces, bueno, se las puse como dato
Aquí nada más sería una sola DNA polimerasa. De estas estamos hablando que son para la síntesis del DNA nuclear. Estamos hablando de células eucariotas. Aquí hay núcleo y hay organelos, y los organelos tienen su propio material genético, tienen sus propios genomas, que son como los de las bacterias. Los genomas de las mitocondrias son moléculas circulares cerradas. Entonces hay una polimerasa replicativa para el DNA de organelos. Y ahora, ¿qué cosa hace esta DNA polimerasa alfa? Bueno, esta DNA polimerasa alfa actúa de manera sincronizada con una primasa para poder hacer la síntesis de los cebadores. Entonces, la síntesis de los cebadores sería primero la primasa haría la síntesis de un pedacito de RNA, de cadena de RNA. Este pedacito tiene aproximadamente 25 nucleótidos. Esto es en dirección 5' a 3', teniendo entonces un extremo 3' libre, que va a actuar como cebador para ser utilizado por la DNA polimerasa alfa para añadir 10 nucleótidos de DNA. Entonces luego aquí se van a añadir 10 nucleótidos, pero esto ya es de DNA. Al final de esto también tenemos un 3' libre, que ya es utilizado por la polimerasa correspondiente, que es la polimerasa delta, para poder hacer la síntesis del pequeño fragmento de Okazaki. ¿Sí? Esta actividad de la primasa con la DNA polimerasa alfa también tiene que permanecer a lo largo de la replicación, porque, como ya hemos dicho, para cada fragmento de Okazaki se tiene que sintetizar un cebador. Entonces, cada fragmento de Okazaki, un cebador. Cada fragmento de Okazaki, un cebador. Para la cadena continua nada más fue un solo cebador y ya de ahí se hizo la extensión. De tal manera que, pues, es el mismo mecanismo, es el mismo proceso en el cual se está haciendo la síntesis de una cadena continua, de una cadena discontinua, pero aquí sí tenemos una separación de diferentes polimerasas funcionando para poder hacer la síntesis de las cadenas nuevas. Ya la unión de los fragmentos de Okazaki, pues ya dijimos que era por la DNA polimerasa beta. Y luego, ¿quién va a sellar las millas? Pues también una DNA ligasa. Una enzima que tiene actividad de DNA ligasa es la que se va a encargar de sellar las millas para poder hacer la hebra continua. ¿Sí? Entonces, aquí están las polimerasas interaccionando en una horquilla de replicación de célula eucariota. Tenemos representado el complejo MCM, que es la helicasa, CDC45 y GINS, que es un complejo que funciona al inicio y a lo largo de la replicación, que se va a encargar de abrir el DNA y de vincular con las otras enzimas involucradas en la replicación. Tenemos a la DNA polimerasa epsilon, que hace la síntesis de la hebra continua. Incluso aquí vemos la presencia de algo que parece como son las abrazaderas que hay en la DNA polimerasa 3, pero aquí no es las beta abrazaderas. Aquí se le conoce como un complejo PCNA, que es muy importante para poder dar inicio a la replicación. La asociación de este complejo al DNA nuclear es un paso importante
para poder iniciar la replicación. Es como una señal. Asimismo tenemos a la DNA polimerasa delta, también con su pCNA, para encargarse de la síntesis de los fragmentos de Okazaki en la síntesis de la hebra retardada. ¿Sí? Vemos también la presencia de los cebadores, la presencia de las SSBs para estabilizar las cadenas sencillas. Y ya vimos cómo se hace la síntesis de la hebra del cebador, ¿no? Primero, nucleótidos de RNA, síntesis de un pequeño pedacito de RNA por una primasa, y luego una DNA polimerasa. Nada más adiciona 10 nucleótidos. Bueno, de hecho, en esta representación veríamos más o menos cómo se van relevando las polimerasas en la síntesis de las cadenas nuevas. Tendríamos un origen de replicación en una molécula, en un cromosoma lineal. Tenemos una secuencia autónoma de replicación, que ya habíamos visto cómo se llama, secuencias de replicación autónoma. Este es en español, SRA, y aquí está en inglés, pero es lo mismo, ¿no? Se abreviaría como ARS, pero es lo mismo. En esta secuencia de replicación autónoma, ya vimos que se reclutan los complejos de reconocimiento del origen, luego las helicasas, el complejo GINS, la CDC45 y las polimerasas que van a hacer la síntesis del cebador, que van a ser la primasa y luego la DNA polimerasa alfa. Ya teniendo los cebadores, entonces DNA polimerasa epsilon haría la síntesis de la cadena continua. Como vemos aquí, esto es un cebador, luego epsilon extiende el cebador y hace la síntesis de la cadena continua. Y en el caso de la cadena discontinua tenemos la acción de la RNA polimerasa, luego la polimerasa alfa para hacer la síntesis de los cebadores, y cada fragmento de Okazaki es sintetizado por delta, por DNA polimerasa delta. Entonces aquí en estos hay un relevo de DNAs polimerasas, ¿no? Porque en la síntesis de los cebadores primero actúa la primasa, pero ya después actúa una DNA polimerasa. Esa DNA polimerasa alfa no puede sostener la elongación de las cadenas, entonces es relevada por la polimerasa epsilon para la cadena continua y por la polimerasa delta para la cadena discontinua. Todo este proceso, entonces, en la cadena discontinua sería constante, en donde primero una primasa, luego la polimerasa alfa, y luego el relevo de esa polimerasa alfa por la polimerasa delta. Y así tendría que hacerse en cada fragmento de Okazaki. Se tiene que eliminar el cebador y sellar por DNA ligasa. Este es el modelo clásico. Es un modelo ampliamente aceptado, en el que así se hace la síntesis en las células eucariotas. Sin embargo, ha habido algunas evidencias donde han demostrado que puede ser de manera diferente, sutilmente diferente. Y este es un modelo alternativo, en donde implicaría que la cadena continua seguiría los pasos en el síntesis del cebador, primero por primasa, luego por DNA polimerasa alfa, luego la alfa es relevada por epsilon y finalmente epsilon va a ser relevada por delta. De tal manera que en este modelo alternativo, delta también hace la síntesis de la cadena continua.
Esta es la diferencia entre el modelo clásico y el modelo alternativo. Con respecto a la cadena discontinua, no hay ninguna variación, porque tendríamos también la síntesis del cebador por la primasa, luego la extensión por DNA polimerasa alfa y luego el relevo por la delta, y ya se hace la síntesis de un fragmento. Este modelo alternativo no tiene mucho que se propuso. Todavía falta investigación como para que pueda establecerse, pero yo quise ponerle los dos para que tuvieran conocimiento de que existe ese relevo de DNAs polimerasas para hacer la síntesis de las cadenas continuas y discontinuas también. Bueno, para finalizar, esto ya sería la etapa de elongación. Las polimerasas replicativas van sintetizando, van avanzando las horquillas de replicación de manera bidireccional, y entonces, para que termine la replicación, si tenemos un cromosoma lineal y varios orígenes, varias secuencias de replicación autónoma ya activas, cada uno va a tener sus dos horquillas de replicación que se van a mover en dirección contraria. Entonces, esta se mueve en dirección contraria y va a llegar un momento en que las horquillas de replicación en cierto punto se encuentren. Y por lo tanto, aquí no hay complejos tertus, no hay ese proceso para detener las horquillas de replicación. Aquí lo que sucede es que se detienen por coalición. Las horquillas que se encuentran coalicionan y entonces eso detiene la velocidad de replicación. Aquí habría un proceso de coalición. Esto nomás pensando en dos orígenes, pero obviamente que hay muchos más en cada cromosoma lineal. Entonces no hay complejos tertus, se detienen por coalición en estas bifurcaciones replicativas entre dos orígenes de replicación activa. Aunque también se ha encontrado que sí, que aunque no hay esos complejos tertus, sí se han encontrado unas barreras de replicación denominadas como RFB. Son barreras programadas en varias ubicaciones que funcionarían también como esta cuestión de freno en la velocidad de la replicación del DNA. Aparte de esto, también involucraría en estos puntos un proceso de desencadenación, también por topoisomerasas, pero aparte de estas actividades que ya mencionamos, aquí hay un proceso muy distinto en las células eucariotas y que es la síntesis de los extremos de los cromosomas lineales. En el otro no sucedía porque son cromosomas circulares cerrados, pero aquí los cromosomas, al ser lineales, tienen extremos, tienen puntas. Esas puntas se les llaman telómeros. Son los telómeros. Y esos telómeros son muy famosos porque en cada ciclo de replicación, cada vez que el material genético se replica, implica un acortamiento del telómero. Cada vez que se replica ese telómero se va haciendo cada vez más corto, más corto, más corto, más corto, más corto, más corto. Y se ha asociado la longitud del telómero con la longevidad de las células. Entre más corto es el telómero, esas células ya entran en procesos de senescencia y envejecimiento. Entre más largo es el telómero, es indicativo de que una célula es joven. Entonces, por eso ha llamado mucho la atención
la síntesis de los telómeros, porque eso implicaría hacer procesos de ingeniería en la cual se pudiera reactivar el proceso de síntesis de telómeros con el objeto de alargar la vida de las células. Se han hecho varios intentos, pero en algunos casos sí se ha tenido éxito, pero no como una cuestión de terapia, en la cual ya es como decir encontrar la fuente de la juventud, ¿no? Pues para que no envejezcamos, pues activar la función de síntesis de telómeros, alargar los telómeros y retrasar el proceso de envejecimiento. Ha habido algunos éxitos con organismos, en alargar la vida con organismos más sencillos, como en gusanos redondos, pero también tienen que ver con otras actividades celulares, no necesariamente con telómeros. Pero, ¿cómo se hace la síntesis de esos telómeros? Esos telómeros se extienden por la acción de una enzima en particular. Esta enzima es la enzima telomerasa, como lo pueden ver aquí en la diapositiva. Entonces, existe una enzima especializada en hacer la síntesis de las puntas, de los telómeros de los cromosomas. Y tiene una actividad bastante interesante, porque esta telomerasa, como ven aquí, va funcionando en extensión de una plantilla. Sintetiza una plantilla y vean cómo entonces la telomerasa va completando esa síntesis de esa plantilla y va haciendo la extensión del telómero. Y el telómero finalmente son secuencias repetitivas. Si se fijan, esta es la plantilla que tiene una secuencia, GTTAG, y luego otra vez GGTAG, o sea, es una repetición de esta secuencia que funciona como plantilla para ir haciendo la elongación del telómero. Pero como les decía, en cada ciclo de replicación y por lo tanto de división celular, el telómero, este número de extensiones de plantilla se va haciendo cada vez más corto, más corto, más corto, más corto, más corto, más corto. Y funciona como una especie de reloj para tener control de cuántas veces se ha dividido una célula. Por lo tanto, pues las células tienen un número finito de replicaciones. Ya cuando se terminó su número de replicaciones, pues sus telómeros de sus cromosomas ya están muy cortitos, y eso precisamente es una señal de desencadenamiento de procesos de envejecimiento y senescencia que finalmente llevan a una desestabilización de las células y a muerte de las mismas. Decaen mucho sus actividades y pues ya son programas preestablecidos que controlan la longevidad de nuestras células. ¿Sí? Y de esa manera entonces se terminaría con la replicación en las células eucariotas. ¿Alguna duda o comentario? Yo, profe. Sí. Bueno, no sé si me confundí, pero dijo que, ¿cómo se llama? Bueno, que en las células eucariotas pasaba casi lo mismo que aquí en las eucariotas, ¿no? En el momento en que quedaba un fragmento de nucleótidos que no se, ¿cómo se dice? Que no se replicaba y que venía una polimerasa y terminaba esa replicación. Entonces, esa polimerasa no actúa de esa forma en la replicación del ADN en eucariotas. No sé si me explico. Sí, en las células procariotas vimos que
al quedar detenidas las horquillas de replicación hay un pedacito que no queda replicado. Ajá. Y que después otra DNA polimerasa tiene que terminar ese proceso de síntesis. En el caso de las células eucariotas, hasta lo que he leído, no hacen referencia a ese proceso. Lo que he leído o revisado en artículos es precisamente que las horquillas de replicación se detienen por coalición. Luego, como vemos aquí en la diapositiva, hay un proceso también de desencadenamiento y luego la replicación, o la síntesis más bien, no replicación, la síntesis de los telómeros. Pero así como información sobre una DNA polimerasa que haga esa actividad, la verdad no he leído acerca de eso. Oh, ya, vale. Gracias, profe. No, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? O sea que la proteína que va a alargar a los telómeros se va a llamar telomerasa, ¿no? Sí, la enzima que alarga los telómeros, que hace la síntesis de los telómeros, es la telomerasa. Ah, es que ahorita que me acordé de telomerasa había visto en un video informativo que había visto que esta proteína se encuentra en mayor cantidad cuando somos, bueno, en los tejidos fetales. Y bueno, ahí se puede decir que ellos que tenían, sino como, podrían ser, pues, tienen la... Ay, ¿cómo se le dice? Pues no infinitos, ¿no? ¿Verdad? Pero pues sí, como que siempre están, tienen esta proteína que les ayuda a mantener sus telómeros largos. Entonces, pues es bueno, pero aún no han sabido cómo hacerla para que la tengamos nosotros ya cuando pues ya no somos fetos, ¿verdad? Bueno, sí seguimos teniendo en ciertas cantidades. De hecho, la enzima telomerasa proviene de la expresión de un gen. O sea, hay un gen que codifica para la telomerasa. Y ya al expresarse ese gen, se produce el RNA mensajero de la telomerasa y ya se hace la síntesis de la proteína. Y esa proteína pues ya va a actuar haciendo la síntesis de los telómeros. Lo que se ha encontrado es que ese gen se expresa mayoritariamente en células jóvenes. Y como tú decías, bueno, es muy abundante la telomerasa en tejidos fetales. ¿Por qué? Pues porque se está construyendo un individuo, se está construyendo un organismo. Entonces hay un proceso de proliferación y están en sus primeras ciclos de replicación. Cada célula está pasando por sus primeros números de división celular. De tal manera que cuando ya se construyó el organismo, nace el organismo y va creciendo, esa cantidad de telomerasa va disminuyendo conforme va pasando el tiempo. Y esa disminución en la concentración de telomerasa está asociado con que su gen va dejando de activarse, o sea, cada vez se expresa menos y ya hacia las edades ya adultas y pues ya de mayor edad, de la edad, de la tercera edad, como dicen, pues ya casi no se expresa ese gen. Hay muy poquita telomerasa. Y como ya hay poquita telomerasa, pues ya no hay forma de poder extender los telómeros. Aparte de que, bueno, la verdad no conozco mucho, porque en cada ciclo, ¿cómo funciona esa enzima para que en cada ciclo ese telómero vaya disminuyendo? O sea, son dos eventos, la expresión del gen, la cantidad de la enzima
relacionado con la cantidad de la enzima y que aparte en cada ciclo esa enzima no extienda, bueno, más bien vaya disminuyendo la longitud del telómero. Ah, ok, profesora, ya me quedó mucho más claro. Gracias, profesora. Sí. Y de hecho, esta cuestión de la telomerasa siempre causa mucho curiosidad y interés de parte de los científicos, porque pues podría ser un blanco terapéutico, ¿no? Y, como les dije, es como encontrar la fuente de la juventud. Hacer que los telómeros se alarguen es como volver a tener células jóvenes, pero la verdad no he hecho una revisión de que si ya han hecho algunos estudios de ingeniería en donde pudieran tener reactivación de la telomerasa o lograr una estabilidad de la telomerasa o qué es lo que pasa con esta enzima. Yo he visto más bien o leído de otros experimentos en donde sí alargan la vida de ciertos animales utilizados como modelo de estudio, como el C. elegans, que es un gusano, pero lo hacen por mecanismos relacionados con el metabolismo, acerca de la dieta o acerca de hay la presencia de unas materiales genéticos que están como en círculos extracromosómicos en este gusano, y que tienen que ver con la actividad realizada en el nucleolo. Alterando estas actividades sí han logrado extender o expandir la vida media de este gusano. Pero en cuanto a telomerasa, debe de haber muchas investigaciones que se han dirigido a la actividad de esta enzima. Bueno, ¿alguna otra duda? Creo que no, profe. Gracias. Muy bien, compañeros. Entonces, ya terminamos esta unidad número 2. Vamos a iniciar ya con la unidad número 3 la próxima clase. Entonces, tienen unos ejercicios que entregar como parte de la actividad de la unidad 2 y ya se aproxima la revisión del bloc de notas, así como el primer examen parcial, que va a ser correspondiente a la unidad 1 y 2. ¿Sí? Yo les voy a hacer una publicación y todavía me falta hacerles algunas explicaciones con respecto a la cuestión de los genomas. Entonces vamos a descansar y la próxima clase retomo algo de los genomas que me faltaba explicarles. Y estén atentos también a la plataforma para que vean ya la fecha de su primer examen parcial. Sí, profesora, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profesora. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.